Hola, a continuación les vamos a explicar el capítulo 30 del Fisiología 2, que tiene como título Hormona paratiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio y fosfato, vitamina D, huesos y dientes. Ese equipo está conformado por Almendra Anaí Velasco Zamora, por Zuridia Velázquez Reyes y por Marta Beney Zapata Flores. Bueno, vamos a comenzar con la sinopsis de la regulación del calcio y fosfato en el líquido extracelular y el plasma. Primero tenemos que conocer que el calcio en el líquido extracelular, pues aproximadamente se encuentra en 9.4 miligramos sobre decilitro, que equivale a 2.4 milimol de calcio por litro. El calcio, pues principalmente se va a presentar por su absorción intestinal, por la excreción renal y por la captación y liberación ósea del calcio, que pues va a estar regulado por hormonas, que en este caso va a ser la paratiroidea y la hormona calcitonina, como se comentarán más adelante. El calcio representa un papel importante en procesos fisiológicos, que en este caso pues va a permitir la contracción del músculo, tanto el esquelético como el cardíaco y el liso. De igual manera va a contribuir a la coagulación de la sangre y es muy importante en la transmisión de impulsos nerviosos. Las células, como las neuronas, pues van a ser sensibles a concentraciones de calcio. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay una mayor cantidad de calcio, pues principalmente por encima de su valor normal, se va a producir una hipercalcemia. Y al haber una hipercalcemia, ¿qué va a provocar? Va a provocar una depresión en lo que es el sistema nervioso. Cabe destacar que si hay una disminución de calcio, en este caso pues se va a producir una hipocalcemia. Y esta hipocalcemia va a provocar una excitación de lo que es el sistema nervioso. Entonces, si hay un aumento de la concentración de calcio, pues se produce una hipercalcemia, y si hay una disminución, se va a producir una hipocalcemia. El calcio y el fosfato, pues principalmente nos dice que ambos van a estar controlados por mismos factores. Bueno, el calcio en el líquido extracelular aproximadamente va a formar el 0.1%, en células y orgánulos el 1%, y en lo que es el hueso, pues la mayor cantidad, que es el 99%. El fosfato, sin embargo, pues en el líquido extracelular se va a encontrar en 1%, en lo que va a ser el líquido intracelular de 14 a 15%, y en lo que va a ser el hueso, pues en una cantidad de 85. Bueno, el calcio en el plasma y el líquido intersticial. El calcio, pues principalmente se va a encontrar de tres formas. En este caso, aquí podemos observar que pues el calcio que se va a encontrar unido a proteínas representa el 41%, que aproximadamente pues es 1 milimol sobre litro. Este calcio que está unido a proteínas no difunde a través de las membranas capilares. Entonces, al no entrar por las membranas, pues no va a participar en ningún efecto importante, pues de lo que va a hacer el organismo. Sin embargo, pues sí contribuye o sí va a tener pues una función específica o funcional. Después vamos a tener al segundo porcentaje, que es el 9%. El 9%, pues, que representa el 0,2 milimol sobre litro. Bueno, pues este 9% de calcio difunde a través de las membranas capilares, pero está combinado con aniones del plasma, y este no está ionizado. Y el único que va a tener efectos importantes en lo que es el organismo es el 50% del calcio, que este calcio pues representa aproximadamente 1.2 milimol sobre litro, o aproximadamente 2.4 miliequivalentes sobre litro. Este calcio difunde a través de las membranas capilares y va a estar ionizado, y este pues va a permitir o va a tener efectos importantes en lo que va a ser pues el sistema cardiovascular, en lo que va a ser el sistema nervioso y en lo que va a ser la formación del hueso. Es este único 50% que va a poder o que va a tener un efecto importante, ¿ok?
Ahora, el fosfato inorgánico en los líquidos extracelulares. El fosfato se va a encontrar en el plasma de dos formas, que en este caso va a ser en forma de HPO4, que es el fosfato de hidrógeno, que pues se encuentra en 1.5 milimol sobre litro, y se va a encontrar en forma de fosfato dihidrógeno, que pues representa 0.26 milimol sobre litro, que es H2PO4. Nos dice aquí que cuando va a haber un aumento de fosfato en el líquido extracelular, pues va a aumentar cada uno de los iones fosfato, tanto lo que va a ser el fosfato de hidrógeno como lo que va a ser el fosfato dihidrógeno. Sin embargo, cuando va a haber un pH de líquido extracelular ácido, va a haber un aumento de lo que es el fosfato dihidrógeno y va a haber una disminución de lo que va a ser el fosfato de hidrógeno. Va a suceder pues lo contrario con lo que va a ser el pH de líquido extracelular cuando pues va a ser alcalino. Cuando es alcalino pues va a estar aumentado lo que va a ser el fosfato de hidrógeno y va a estar disminuido lo que es el fosfato de hidrógeno. La cantidad de fósforo, pues nos dice principalmente que el fosfato no se va a poder medir, sin embargo, pues que se representa con lo que va a ser la cantidad de fósforo por ambos iones fosfato, que en este caso, pues la cantidad va a ser aproximadamente de 4 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, en niños es de 4 a 5 miligramos sobre decilitro y en adultos va a ser de 3 a 4 miligramos sobre decilitro. Efectos fisiológicos extraóseos de las concentraciones alteradas de calcio y fosfato de los líquidos corporales. Bueno, el fosfato pues no va a producir efectos corporales, sin embargo el calcio va a provocar efectos fisiológicos de manera inmediata, como habíamos comentado, cuando va a haber una menor producción de lo que va a ser el calcio, que se va a originar una hipocalcemia. Y al haber una hipocalcemia, va a haber una excitación de lo que va a ser el sistema nervioso y lo que va a ser la tetania. Cuando al haber una disminución de lo que es el calcio del líquido extracelular, la membrana va a aumentar pues la permeabilidad de los iones sodio, entonces van a empezar a entrar pues los iones sodio y esto que va a provocar pues va a aumentar los potenciales de acciones. Entonces al haber ya un aumento de potenciales de acciones, pues va a empezar a haber descargas o va a empezar a haber impulsos que pues van a pasar hacia lo que va a ser el músculo esquelético y de esta manera es como pues se va a formar lo que es la tetania. Pero de igual manera pues nos dice que se pueden originar ya cuando hay menos del 50% de calcio, las fibras nerviosas pues van a volverse mucho más excitables. Entonces esto hasta puede ocasionar convulsiones. Ahora, cuando el calcio va a estar aumentado, pues se conoce como la hipercalcemia, que en esta pues va a haber una disminución de la actividad del sistema nervioso, el músculo, y va a haber un debilitamiento de lo que va a ser las actividades reflejas del sistema nervioso central. Al haber un debilitamiento en lo que van a ser pues el sistema nervioso central, ¿qué va a suceder? Pues va a disminuir el intervalo QT del corazón, va a haber estreñimiento y pérdida del apetito. Pérdida del apetito, ¿por qué? Porque ya el sistema nervioso central, pues al estar debilitado, no va a mandar señales pues de hambre, no va a mandar reflejos y va a suceder lo mismo con el estreñimiento, que pues no va a mandar los reflejos para la defecación. La absorción y excreción de calcio y fosfato. Bueno, primero pues tenemos que saber que de manera diaria se ingieren de calcio 1000 miligramos al día, ¿ok? Entonces, hay una ingestión en lo que es el organismo de 1000 miligramos al día de calcio, pero ¿qué va a suceder? Se va a absorber hacia el líquido extracelular 350 miligramos al día, ¿ok? Pero el líquido extracelular de igual manera va a secretar 250 miligramos de calcio. Entonces, simplemente pues va a haber una pérdida en lo que van a ser las heces de 900 miligramos al día de calcio, ¿ok?
¿Por qué? Porque se absorben 350, pero de igual manera el líquido extracelular pues va a secretar. También pues el líquido extracelular va a depositar calcio hacia lo que va a ser el hueso, y el hueso pues de igual manera va a haber una resorción de calcio hacia el líquido extracelular. Y nos dice que pues casi todo el fosfato, en este caso el fosfato, se va a reabsorber al intestino, el fosfato, para ser eliminado más tarde a través de lo que es la orina. Ahora, la excreción renal de calcio y fosfato. El 10% de calcio es eliminado a través de lo que es la orina, solo el 10%. ¿Por qué? Porque podemos ver que va a haber una filtración de 9.980 miligramos al día, pero se va a reabsorber 9.880 miligramos al día. Entonces, lo único que va a secretarse como tal o a excretarse a través de lo que va a ser la orina, pues van a ser 100 miligramos por día. Entonces simplemente pues se excreta como tal o se elimina 100 miligramos o el 10% pues de lo que es el calcio. El 41% del calcio pues va a estar unido a proteínas plasmáticas y no se filtra por los capilares, como habíamos comentado. Y el 99% de calcio nos dice que pues va a ser reabsorbido principalmente por lo que van a ser los túbulos. Nos maneja pues que el 90% de lo que es el calcio se va a reabsorber en los túbulos proximales, en las asas de Henle y en la porción inicial de túbulos distales, y el 10% pues va a ser en la porción terminal de túbulos distales e iniciales de los túbulos colectores, es decir, la mayor cantidad pues de lo que va a ser el calcio se va a reabsorber en lo que van a ser las porciones proximales. Ahora, el hueso y su relación con el calcio y el fosfato extracelular. El hueso, pues nos dice que se compone principalmente de una matriz orgánica. Esta matriz orgánica, pues va a que se fortalece, pues principalmente de sales de calcio. Nos dice que el hueso compacto representa el 30% del peso por matriz y el 70% de lo que van a ser, pues, las sales. Y el hueso neoformado, en este caso, pues va a contener mucho mayor peso a través de lo que va a ser la matriz que por las sales. La matriz orgánica del hueso está formada en un 90-95% por dos componentes, que en este caso van a ser fibras de colágeno y sustancia fundamental. Las fibras de colágeno pues van a seguir las líneas de fuerza de tensión y confieren al hueso resistencia de tensión, es decir, estas como tal pues van a permitir al hueso una mayor fuerza y una mayor resistencia. Y la sustancia fundamental esta pues es principalmente una sustancia compuesta por líquido extracelular al que se asocian proteoglucanos, sulfato de condroitina y ácido hialurónico. Y esta sustancia fundamental va a ayudar a controlar el depósito del calcio. Entonces, las fibras de colágeno pues van a dar fuerza y fuerza y resistencia a lo que va a ser el hueso, mientras que la sustancia fundamental pues va a controlar el depósito de sales de calcio. Y aquí pues se puede observar una imagen microscópica de lo que va a ser la sustancia fundamental y las fibras de colágeno en lo que va a ser la matriz orgánica del hueso. Las sales óseas, pues nos dice que principalmente las sales cristalinas que se van a encontrar en el hueso están formados pues por fosfato y por calcio, pero va a haber una principal sal cristalina, que en este caso va a ser la hidroxiapatita, que pues esta como tal va a ser su fórmula, que sea 10, PO4, 6 o H2, que representa pues la fórmula de lo que es la hidroxiapatita. Pero también va a haber iones, sodio, potasio, magnesio y carbonato, que pues van a mezclarse con la hidroxiapatita para pues también participar en lo que va a ser el depósito del hueso. Pero cuando va a haber una acumulación de lo que van a ser sustancias radiactivas o de muchas sales, pues esta puede generar sarcomas osteogénicos y esto puede provocar pues un cáncer de hueso.
Ahora, la resistencia del hueso a la tensión y la compresión, ya habíamos comentado que pues las fibras de colágeno van a dar principalmente al hueso una mayor resistencia a la tensión, y las sales de calcio pues van a principalmente a participar en la resistencia a la compresión. Entonces, ambas pues van a permitir o van a proporcionar una estructura ósea con resistencia extrema a la tensión y a la compresión. Bueno, la precipitación y absorción de calcio y fosfato en el hueso. La fase inicial de formación del hueso. Bueno, como tal, pues primero va a haber una secreción de moléculas de colágeno y sustancias fundamentales, que esto pues van a ser los proteoglucanos, que van a estar por los osteoblastos. ¿Ok? Ahora, el colágeno pues principalmente que se va a secretar por los osteoblastos, va a empezarse a formar o va a empezarse a polimerizar formando pues fibras de colágeno, y estas fibras de colágeno se convierten en lo que es el osteoide. En este osteoide van a quedar atrapados lo que van a ser los osteoblastos. Entonces, al quedar en este osteoide los osteoblastos, ahora van a entrar en una fase de reposo, y en esta fase de reposo los osteoblastos se van a conocer como osteocitos. Tras la formación del osteoide, comienzan a formarse sales de calcio sobre la superficie de las fibras colágenas, y aquí pues principalmente van a empezar a formarse diminutos nidos que se multiplican formando los cristales de hidroxiapatita, que es aquí podemos ver cómo se empiezan a formar pues como diminutos nidos, ¿ok? Bueno, las sales de calcio no son cristales de hidroxiapatita, sino estos van a ser compuestos amorfos no cristalinos. Sin embargo, van a pasar por un proceso de sustitución y adición de átomos o de reabsorción, y estos van a convertirse ya en cristales de hidroxiapatita. Y el mecanismo que hace pues que se precipiten las sales de calcio en el osteoide va a depender principalmente de lo que es el pirofosfato. El pirofosfato va a inhibir la cristalización de la hidroxiapatita y la calcificación del hueso. Ahora, el pirofosfato está regulado pues por lo que va a ser la fosfatasa alcalina no específica de tejidos, que es la TNAP, y este pues va a descomponer el pirofosfato y mantiene pues sus niveles bajos, de manera que la calcificación se produce pues cuando se requiera, y este va a ser secretado por los osteoblastos en el osteoide. ¿Para qué? Para neutralizar el pirofosfato, esta fosfatasa alcalina. Esta, una vez ya que pues neutraliza las fibras de colágeno, determinará pues la cristalización de lo que es la hidroxiapatita. Y lo que son los osteoblastos van a secretar lo que es el nucleótido pirofosfatasa fosfodiesterasa 1, que es la NNP1, que esta pues va a producir pirofosfato fuera de la célula. Y otra cosa que va a secretar el osteoblasto van a ser las proteínas de anquilosis. Estas proteínas ANK van a contribuir a la reserva extracelular de pirofosfato. Y las deficiencias, tanto de lo que es el nucleótido pirofosfatasa fosfodiesterasa 1, que es NNP1, y lo que va a ser la proteína de anquilosis, van a originar una disminución del pirofosfato y una excesiva calcificación de lo que es el hueso. Ahora, el intercambio de calcio entre el hueso y el líquido extracelular. Bueno, el hueso pues principalmente contiene un tipo de calcio intercambiable. Ya habíamos comentado que el líquido extracelular pues va a depositar 500 miligramos al día de calcio hacia el hueso, pero el hueso también va a haber una resorción de calcio hacia lo que es el líquido extracelular, de igual manera pues de 500 miligramos al día. ¿Esto por qué? Porque siempre pues van a estar en equilibrio con los iones del calcio del líquido extracelular. Entonces, por eso es que se depositan 500 y hay una resorción de 500.
pero una pequeña porción del calcio intercambiable pues también se da por lo que van a ser algunas células y tejidos. Y principalmente pues el calcio óseo está depositado en forma salina fácil de movilizar. Esto pues se va a encontrar en forma de fosfato dicalcio y otras sales. Este mecanismo o este mecanismo intercambiable, pues es un mecanismo de amortiguación. ¿Para qué? Para evitar que la concentración de calcio se eleve en el líquido extracelular o descienda en exceso por falta pues de calcio. Entonces es por eso que pues tanto se deposita como hay una resorción de calcio de manera pues equitativa, porque entre el líquido extracelular y entre el hueso debe de haber pues un equilibrio de iones. Ahora, los osteoblastos. Los osteoblastos depositan hueso de manera continua y estos pues se absorben también, ¿ok? Aquí podemos ver cómo el osteoblasto deposita este hueso de manera continua. Este se encuentra en la superficie externa del hueso, pero también en cavidades óseas, en donde van a estar pues principalmente los osteoclastos activos, ¿ok? Entonces, estos osteoblastos pues van a encontrarse en lo que es la superficie externa y se van a encargar pues de depositar como tal el hueso de manera continua. Nos dice que aproximadamente el 4% de las superficies óseas del adulto presentan actividad osteoblástica. ¿Qué quiere decir? Que estos pues van a tener como tal una renovación o una nueva formación de hueso, el 4% de las superficies óseas en lo que es el adulto. Ahora, la resorción del hueso, función de los osteoclastos. Bueno, aquí podemos observar un osteoclasto. El osteoclasto, pues principalmente es una célula fagocítica grande que pues va a estar, principalmente tiene más de 50 núcleos. Esta es multinucleada. Esta célula nos dice que es derivada de monocitos o de células de la médula ósea, ¿ok? Se produce la resorción del hueso. En estas, pues, estas van a ser las que van a contribuir a lo que va a ser la resorción del hueso. Y estos osteoclastos van a emitir pequeñas vellosidades, que son estas que podemos observar. Bueno, estas pequeñas vellosidades hacia lo que es el hueso y van a formar pues un borde fruncido y contiguo al hueso, ¿ok? Es decir, este borde pues va a formarse por lo que van a ser los osteoclastos. Ahora, estas vellosidades o estos bordes, estas vellosidades que se formaron aquí, van a secretar dos sustancias, que en este caso pues van a ser enzimas proteolíticas, que estas enzimas proteolíticas van a ser liberadas de los lisosomas de los osteoclastos, ¿ok? Aquí podemos ver cómo pues está el osteoclasto, están pues los lisosomas y pues estas van a liberar las enzimas proteolíticas hacia lo que es el área de resorción ósea. Bueno, estas van a digerir o disolver la matriz orgánica de lo que es el hueso. Sin embargo, también va a haber varios ácidos, como por ejemplo el ácido cítrico y el láctico. Y estos pues van a ser liberados por mitocondrias y vesículas secretoras, ¿ok? Que de igual manera pues van a dirigirse al área de resorción ósea y estas van a disolver las sales óseas, ¿ok? Bueno, la hormona paratiroidea va a estimular la actividad de lo que van a ser los osteoclastos. ¿Esto cómo va a iniciar? Bueno, los osteoblastos indican a los precursores de los osteoclastos para que formen osteoclastos maduros. Los precursores de los osteoclastos maduros pues van a ser los preosteoclastos, ¿ok? Bueno, va a haber proteínas responsables de esta señalización, que en este caso va a ser el activador del receptor por el ligando B del factor nuclear K, RANKL, que es este que podemos ver acá. Y de igual manera, pues otra que es el factor estimulador de colonias de macrófagos. ¿Ok? Estas dos proteínas que pues van a participar en lo que va a ser la señalización para convertir osteoclastos maduros.
Pero para esto se necesita necesarios, ambos, o sea, tanto lo que es el factor estimulador de colonias como lo que es el activador del receptor, van a ser necesarios para la formación de los osteoclastos maduros. Bueno, la hormona paratiroidea se va a unir a receptores, ¿ok? Estos receptores de los osteoblastos. Entonces, al unirse a receptores de los osteoblastos, nos dice que van a estimular la síntesis de lo que es la RANKL, ¿ok? Y esta pues es denominado también como el ligando de osteoprotegerina o PGL. Y de igual manera el activador del receptor por el ligando B del factor nuclear K, RNAKL, que pues este es como tal el que se va a unir hacia su receptor. Aquí podemos ver cómo los preosteoclastos pues van a contener a los receptores, ¿ok? Todas las proteínas pues al unirse a los receptores van a llevar a cabo o van a desempeñar una función que en este caso, pues al unirse lo que es la RANKL y la MCSF, ¿qué van a suceder? Van a formar ahora a lo que van a ser los osteoclastos maduros. Entonces, en células preosteoclásticas los diferencia en osteoclastos multinucleados maduros. Entonces, ya cuando estas proteínas pues se unen a sus receptores, aquí podemos ver cómo estas pues se unen, los preosteoclastos van a pasar ahora a formar a los osteoclastos maduros, que esos osteoclastos maduros ya van a ser los que van a encargarse pues de liberar las enzimas y los ácidos que van a promover pues la resorción ósea. Entonces es muy importante para esa resorción ósea la hormona paratiroidea, la vitamina D y pues los receptores, que en este caso pues va a ser el RANK, para que como tal pues inicie la resorción y a través de lo que va a ser la activación, los preosteoclastos ahora pasen a formar a los osteoclastos maduros y se lleve la liberación de las enzimas y los ácidos. Ahora, los osteoblastos van a producir osteoprotegerina, OPG. Esta osteoprotegerina, OPG, ¿qué va a suceder con esta OPG? Esta también es llamada inhibidor de osteoclastogenia. Entonces, esta es una citosina que va a inhibir como tal la resorción ósea y actúa como receptor de señuelo, inhibiendo la diferenciación de los preosteoclastos en osteoclastos maduros. Esta pues se va a oponer como tal a la función de lo que va a ser la hormona paratiroidea, debido a que va a inhibir y va a evitar pues que se lleve la resorción ósea, debido a que la OPG va a inhibir a lo que van a ser los preosteoclastos, y al inhibirlos pues ya no van a formar osteoclastos maduros y pues va a inhibir como tal la resorción ósea. Ahora, equilibrio entre el depósito y resorción ósea. El depósito y resorción ósea en condiciones normales pues va a permanecer constante, es decir, va a haber una constante pues renovación, una constante formación de hueso. En este caso, los osteoclastos van a formar masas pequeñas que fagocitan huesos en 3 semanas, ¿ok? Bueno, estas van a estar formando túneles. Estos túneles de aproximadamente 0.1 a 1 milímetro de diámetro. Entonces, esos osteoclastos van a desaparecer y ahora estos osteoclastos van a aparecer los osteoblastos, van a aparecer los osteoblastos, y estos pues son los que van a comenzar a desarrollar como tal lo que va a ser el hueso. Ya después, pues estos hasta que pues se llene como tal el espacio o el túnel que pues se iba formando, hasta que termine. Entonces de esta manera es como pues se activan, los osteoblastos van a llegar, va a haber una resorción. Después de la resorción pues ya los osteoblastos se van a encargar de formar o de llenar como tal el espacio para la formación del hueso.
El depósito de hueso nuevo cesa cuando empiezan a invadir lo que van a ser los vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos van a discurrir por canales de Havers. Estos canales, por estos canales de Havers es donde van a pues discurrir los vasos sanguíneos. Entonces aquí ya el depósito del hueso pues va a haber terminado, ¿ok? Y nos dice que cada nueva área del hueso depositada se va a denominar ostiona, es decir, cada porción del hueso nuevo que se ha pues formado se conoce como ostiona. La importancia de la remodelación continua del hueso. Bueno, es importante que se dé una remodelación del hueso. Nos dice que suele adaptar su resistencia al grado de tensión al que se encuentra sometido. Es decir, el hueso pues va a adaptarse dependiendo si va a cargar objetos pues pesados o objetos frágiles. La forma del hueso puede cambiar su disposición para soportar las fuerzas mecánicas. ¿Qué quiere decir? El hueso puede volverse mucho más fuerte. ¿Para qué? Para mantener o para soportar pues estas fuerzas o estos aumentos. Y debido a que el hueso pues se vuelve frágil y viejo, requiere pues de una remodelación o de una nueva matriz orgánica. Nos dice que la resorción en lo que son los niños y el depósito va a ser mucho más rápida. Sin embargo, ya en los adultos, pues la velocidad y el depósito, la velocidad de depósito y resorción ósea va a ser mucho más lenta. Uh-huh. Y por último, pues nos habla de la reparación de fracturas por los osteoblastos. ¿Qué va a suceder aquí? Los osteoblastos periósticos e intraóseos, al haber una fractura de lo que es el hueso, son a la vez, pues nos dice que son creadas cantidades importantes de osteoblastos, ¿ok? Se van a empezar a crear cantidades de osteoblastos por células osteoprogenitoras existentes en el periósteo. ¿Debido a qué? Debido a que se requiere pues de una formación nueva. Entonces se inicia, se forma un tejido osteoblástico, que en este caso pues nos dice que es como una protuberancia, en forma de protuberancia, que es conocido como el callo. Y pues ya después de que se va a formar el callo, pues va a ir como tal, los osteoblastos van a ir produciendo pues una reparación del tejido óseo dañado. Y nos dice que los huesos pues se adaptan gradualmente a cargas de mayor peso a través de la remodelación, un proceso normal que se acelera cuando la carga sobre los huesos aumenta. Es decir, cuando una persona empieza pues a tener o a realizar una actividad mucho más pesada, los mismos huesos van a tender pues a remodelarse. ¿Para qué? Para poder pues sostener o poder mantener esa carga aumentada en lo que van a ser pues los huesos. Continuando con el tema, vamos a hablar acerca de la vitamina D. Esta vitamina ejerce un potente efecto facilitador de la absorción de calcio en el tubo digestivo. También tiene importantes efectos tanto sobre el depósito como sobre la resorción ósea, como lo veremos más adelante. Sin embargo, la vitamina D no es la sustancia activa que provoca todos estos efectos. Por el contrario, la vitamina D debe de convertirse primero en un producto final activo, que es el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Esto lo va a hacer mediante diversas reacciones sucesivas que se van a producir tanto en el hígado como en el riñón, pero igual esto lo voy a explicar un poco más adelante. Ahora, para entender todo este proceso, vamos a hablar acerca del colecalciferol, o también llamado vitamina D3. Varios compuestos derivados de los esteroles pertenecen a la familia de la vitamina D y todos ellos realizan más o menos las mismas funciones. El más importante de estos compuestos es el colecalciferol, el cual se forma en la piel como resultado de la radiación del 7-deshidrocolecalciferol, una sustancia que se encuentra presente en la piel en condiciones normales por los rayos ultravioletas de la luz solar. En consecuencia, la exposición adecuada a la luz solar evita el déficit de esta vitamina y los compuestos de la vitamina D que ingerimos por la comida son idénticos al colecalciferol formado en nuestra piel, excepto porque contienen sustituciones en uno o más átomos que igual no van a afectar la función. El colecalciferol se convierte en 25-hidroxicolecalciferol en el hígado. El primer paso de la activación del
hidroxicolecalciferol es su conversión en 25-hidrocalciferol, que tiene lugar en el hígado. El proceso está limitado debido a que el 25-hidroxicalciferol ejerce un efecto inhibidor mediante la retroalimentación sobre las reacciones de conversión. Este efecto de retroalimentación tiene una importancia extrema por dos razones. Primero, el mecanismo de retroalimentación regula con precisión la concentración de 25-hidroxicolecalciferol en el plasma, tal y como se ve en la imagen. Entonces, aquí podemos observar que la ingestión de la vitamina D puede aumentar muchas veces y que, sin embargo, la concentración del 25-hidroxicalciferol va a permanecer casi normal. Este alto grado de control por retroalimentación va a evitar la actividad excesiva de la vitamina D cuando su ingesta se altera por un intervalo muy amplio. Otra de la razón es que esta conversión controlada de la vitamina D3 en 25-hidroxicolecalciferol va a conservar a la vitamina D almacenada en el hígado para su utilización futura. Una vez que la vitamina D3 ha sido transformada, el 25-hidroxicolecalciferol solo persiste en el organismo durante unas cuantas semanas, mediante que su forma de vitamina D puede ser almacenada en el hígado durante muchísimos meses. Ahora vamos a hablar acerca de la formación del 1,25 dihidroxicolecalciferol en los riñones y su control por la hormona parotídea. En esta imagen se muestra la conversión del 25-hidroxicolecalciferol en 1,25 dihidroxicolecalciferol en los túbulos renales proximales. Esta última sustancia es, con diferencia, la forma más activa de la vitamina D3, porque los productos procedentes en este esquema poseen menos de una milésima parte del efecto de la vitamina D. Por lo tanto, en ausencia de riñones, la vitamina D va a perder casi toda su eficacia. También podemos observar en esta imagen que la conversión de la 25-hidroxicolecalciferol en 1,25 dihidroxicolecalciferol va a requerir también la presencia de la hormona parotídea. Y cuando hay una ausencia de esta hormona no se va a formar casi nada del 1,25 dihidroxicolecalciferol. Por lo tanto, esta hormona parotídea va a desempeñar un papel fundamental a la hora de determinar los efectos funcionales que va a tener esta vitamina en el organismo. Bien, ahora vamos a hablar acerca del efecto de la concentración del calcio iónico sobre el control de la formación del 1,25 dihidroxicolecalciferol. En esta figura se muestra que la concentración plasmática del 1,25 dihidroxicolecalciferol está en una relación inversa con la concentración plasmática del calcio. Existen dos razones para este efecto. En primer lugar, el propio ion calcio va a ejercer un discreto efecto negativo sobre la conversión del 25-hidroxicolecalciferol en 1,25 dihidroxicolecalciferol. En segundo lugar, e incluso más importante que el anterior, igual lo vamos a ver más adelante de este capítulo, el ritmo de la secreción de la hormona parotídea se va a suprimir en gran medida cuando la concentración plasmática del calcio va a aumentar por encima de 9 o 10 miligramos sobre 100 mililitros. Por lo tanto, con concentraciones de calcio inferiores a estos valores, la hormona parotídea va a promover la conversión del 25-hidroxicolecalciferol en 1,25 dihidroxicolecalciferol. Esto va a ser en los riñones. Con concentraciones de calcio más elevadas, se va a suprimir la secreción de la hormona parotídea y el 25-hidroxicolecalciferol se va a suprimir. Y esto se va a convertir en un compuesto diferente, que va a ser el 24,25 dihidroxicolecalciferol, que prácticamente va a carecer de efecto de la vitamina D. Entonces, cuando la concentración plasmática del calcio ya es muy excesiva, la formación de 1,25 dihidroxicolecalciferol va a disminuir mucho. A su vez, la menor formación del 25 dihidroxicolecalciferol va a reducir la absorción del calcio desde el intestino, los huesos y los túbulos renales, lo cual va a hacer que la concentración de calcio iónico va a descender hacia su nivel normal. Bueno, ya sabiendo todo esto, vamos a hablar acerca de las acciones de la vitamina D. La forma activa de la vitamina D, que como ya lo he mencionado, el 1,25 dihidroxicolecalciferol, va a tener varios efectos sobre el intestino, los riñones y los huesos.
que va a incrementar la absorción de calcio y del fosfato hacia el líquido extracelular y también va a contribuir a la regulación de estas sustancias mediante un mecanismo de retroalimentación. Bueno, los receptores de la vitamina D van a estar presentes en la mayoría de las células del organismo y se van a situar principalmente en los núcleos de las células diana. Análogo a los receptores de los esteroides y a la hormona tiroidea, el receptor de la vitamina D va a tener dominios de unión a las hormonas y a ADN. El receptor de la vitamina D va a formar un complejo, que esto lo va a hacer con otro receptor intracelular, que va a ser el receptor retinoide X. Y este complejo se va a unir al ADN, va a activar la transcripción en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, en algunos casos, la vitamina D va a suprimir esta transcripción. Y bueno, aunque el receptor de la vitamina D se haya unido a varias formas de colecalciferol, su afinidad por el 1,25 dihidroxicolecalciferol va a ser aproximadamente 1000 veces más que la del 25 hidroxicolecalciferol, lo que va a explicar sus potencias biológicas relativas. Ahora vamos a hablar acerca del efecto hormonal promotor de la vitamina D sobre la absorción intestinal del calcio. Bueno, el 1,25 dihidroxicolecalciferol va a funcionar como si fuera una hormona para promover la absorción intestinal del calcio. Esta absorción va a favorecer sobre todo aumentando durante unos 2 días la formación de calvindina, que va a ser una proteína fijadora de calcio. Esto va a ser en las células epiteliales intestinales. Bueno, esta proteína va a actuar en el borde en cepillo de estas células, así el calcio se va a poder desplazar hacia el interior del citoplasma celular y luego este calcio se va a desplazar después a través de la membrana vasolateral de la célula por difusión facilitada. La velocidad de absorción de calcio es directamente proporcional a la cantidad de esta proteína fijadora de calcio. Además, esta proteína va a permanecer en las células durante varias semanas después de que el 1,25 dihidroxicalciferol se haya eliminado del organismo. Esto va a causar un efecto prolongado sobre la absorción del calcio. Bueno, otros efectos también del 1,25 dihidroxicolecalciferol va a ser que también puede facilitar la absorción del calcio. Primero, en una formación de adenosina trifosfata estimulada por el calcio en el borde de cepillo de las células epiteliales, como ya lo había mencionado. Y segundo, que la formación de una fosfatasa alcalina en las células epiteliales. La vitamina D va a facilitar la absorción del fosfato en el intestino. El fosfato se va a absorber con mucha facilidad, a pesar de lo cual el flujo del fosfato a través del epitelio gastrointestinal va a estar facilitado por la vitamina D. Se cree que esta mejora debe ser un efecto directo del 1,25 dihidroxicolecalciferol, pero es posible que más bien sea secundario a la acción de esta hormona sobre la absorción del calcio y que este, pues a su vez, va a actuar como un mediador de transporte de fosfato. También nos dice que la vitamina D va a reducir la excreción renal de calcio y de fosfato. Esta vitamina va a incrementar la reabsorción del calcio y fosfato por parte de las células epiteliales que se encuentran en los túbulos renales, lo cual va a hacer que la excreción de estas sustancias va a disminuir por la orina. No obstante, este efecto va a ser débil y probablemente no va a tener una gran importancia en la regulación de las concentraciones de calcio en el líquido extracelular. Bueno, hablando sobre el efecto de la vitamina D sobre el hueso y su relación con la actividad de la hormona parotidia, la vitamina D va a desempeñar importantes funciones tanto en la reabsorción del hueso como en su depósito. También nos dice que la administración de cantidades extremas de vitamina D va a causar una resorción de hueso. En ausencia de esta vitamina y el efecto de la hormona parotidia va a provocar la resorción ósea. Esto va a disminuir mucho o incluso va a desaparecer. El mecanismo de esta acción de la vitamina D no se conoce a profundidad, pero se cree que es en consecuencia del efecto que tiene el 1,25 dihidroxicolecalciferol de aumentar el transporte de calcio a través de la membrana celular. La vitamina D en cantidades más pequeñas va a promover la calcificación ósea. Bueno, uno de los mecanismos implicados en esta calcificación es el aumento de la absorción del calcio y del fósforo en el intestino.
Sin embargo, incluso en una ausencia de este incremento, va a facilitar la mineralización ósea. Ahora vamos a hablar acerca de la hormona parotidia. La hormona parotidia va a constituir un potente mecanismo para el control de las concentraciones extracelulares de calcio y fosfato, porque regula la absorción intestinal, la excreción renal y el intercambio de estos iones entre el líquido extracelular y el hueso. El exceso de esta actividad de la glándula paratiroides va a causar una liberación rápida de las sales de calcio en los huesos. Por consiguiente, va a producir una hipercalcemia en el líquido extracelular. Por el contrario, la hipofunción de las glándulas paratiroides va a dar lugar a una hipocalcemia, a menudo con tetania. Ahora hablaremos acerca del efecto de la hormona paratiroidea sobre las concentraciones de calcio y fosfato en el líquido extracelular. En esta imagen se muestran los efectos aproximados sobre las concentraciones sanguíneas de calcio y de fosfato producidas por una infusión brusca de la hormona paratiroidea. Esto va a ser en un animal de experimentación que se va a mantener durante algunas horas. Aquí se puede observar que al inicio de la infusión, la concentración del ion calcio va a comenzar a elevarse y va a alcanzar una meseta en unas 4 horas. Por otra parte, el descenso de la concentración del fosfato va a ser más rápido que la elevación del calcio y va a alcanzar un valor mínimo en 1 o 2 horas. El ascenso de la concentración del calcio se va a deber sobre todo a 2 efectos. El primero, un efecto de la hormona paratiroidea que consiste en provocar la reabsorción del calcio y del fosfato en el hueso. Y segundo, un efecto rápido de la hormona paratiroidea que va a consistir en reducir la excreción del calcio por los riñones. El descenso de la concentración del fosfato, por otra parte, se va a deber a un potente efecto de la hormona paratiroidea que va a aumentar la excreción renal de este ion. Esto suele ser lo bastante marcado como para poder superar el aumento de la reabsorción del fosfato en el hueso. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de que la hormona paratiroidea va a movilizar la resorción de calcio y del fosfato en el hueso. Bueno, la hormona paratiroidea va a parecer tener 2 efectos para movilizar el calcio y el fosfato hacia el hueso. Uno es la fase rápida, que se va a iniciar en unos minutos, va a aumentar progresivamente durante varias horas. Esta fase va a ser el resultado de la activación de las células óseas ya existentes, sobre todo en los osteocitos. Esto para provocar la liberación del calcio y del fosfato. La segunda fase es muchísimo más lenta y va a requerir para su desarrollo pleno varios días o incluso semanas. Esto va a ser el resultado de la proliferación de los osteoclastos, seguida de un gran incremento en la reabsorción osteoclástica del propio hueso. Y pues no solo de las sales de fosfato cálcico que contienen, pero igual esto lo vamos a retomar un poco más adelante. Ahora vamos a ver un poquito más a profundidad la fase rápida de movilización del calcio y fosfato en el hueso. Bueno, cuando se inyectan grandes cantidades de la hormona paratiroidea, la concentración del calcio iónico en la sangre va a comenzar a elevarse en unos minutos, muchísimo antes de que puedan desarrollarse nuevas células óseas. Según diversos estudios histológicos y fisiológicos, se ha demostrado que la hormona paratiroidea va a provocar la liberación de sales del hueso de 2 zonas. La primera en la matriz ósea de la vecindad de los osteocitos del interior del hueso y segunda la vecindad de los osteoclastos a lo largo de la superficie del hueso. Bueno, en general no se piensa que los osteoblastos y los osteocitos como causantes de la movilización de las sales del hueso, porque ambos tipos celulares son de naturaleza osteoblástica y en condiciones normales se van a asociar al depósito de calcificación del tejido óseo. Estudios recientes han demostrado que los osteoblastos y los osteocitos van a formar un sistema de células interconectadas que se va a extender por todo el hueso y sobre todas las superficies óseas, excepto en las pequeñas zonas superficiales que están adyacentes a los osteoclastos. De hecho, en prolongaciones largas y laminares se extienden de un osteocito a otro, esto por toda la estructura ósea. Y estas prolongaciones también van a conectar los osteocitos superficiales y los osteoblastos. En
En este extenso sistema se va a denominar sistema de membranas osteocíticas y se cree que va a representar una membrana que separa al propio hueso del líquido extracelular. Bueno, entre la membrana osteoclástica y el hueso se va a extender una pequeña cantidad de líquido que se denomina simplemente líquido óseo. Los estudios experimentales indican que la membrana osteoclástica va a bombear los iones de calcio desde el líquido óseo hacia la membrana osteocítica. Perdón, hacia el líquido extracelular. Esto va a crear una concentración de calcio en el líquido óseo, lo cual va a equivaler solo a una tercera parte del presente en el líquido extracelular. Bueno, cuando la bomba osteocítica se va a activar en exceso, la concentración de calcio del líquido óseo va a descender todavía más y entonces se van a comenzar a liberar las sales del fosfato cálcico del hueso. Este efecto se le denomina osteólisis y va a ocurrir sin absorción de la matriz fibrosa ni del gel del hueso. Cuando la bomba se inactiva, la concentración del calcio del líquido óseo va a aumentar de nuevo y las sales del fosfato cálcico se van a depositar de nuevo en la matriz. Ahora, ¿qué tiene que ver aquí la hormona paratiroidea? Bueno, en primer lugar, las membranas celulares de los osteoblastos y los osteocitos van a tener proteínas receptoras que se van a unir a la hormona paratiroidea. Esta hormona también puede provocar una activación enérgica de la bomba del calcio, provocando así una rápida extracción de los cristales de fosfato cálcico que están asociados a los cristales del hueso amorfo situados en la vecindad de las células. También se cree que la hormona paratiroidea va a estimular esta bomba a través del aumento de la permeabilidad del calcio del lado del líquido óseo de la membrana osteocítica. Esto va a permitir que los iones calcio se puedan difundir hacia el interior de las células de esta membrana desde el líquido óseo. Después, la bomba del calcio, por otro lado, de la membrana celular, va a transferir los iones calcio a lo largo del resto de todo el camino hasta el líquido extracelular. Ahora hablaremos acerca de la fase lenta de la reabsorción ósea y la liberación del fosfato cálcico. Bueno, un efecto más conocido de la hormona paratiroidea y del que hay pruebas más claras es la activación de los osteoclastos. Sin embargo, los osteoclastos no van a tener proteínas de membrana receptoras de hormona paratiroidea. Por lo contrario, se cree que los osteoblastos y los osteocitos van a enviar señales secundarias a los osteoclastos. Como se comentaba anteriormente, una señal secundaria importante va a ser el RNKL. Este va a activar los receptores de las células preosteoclásticas y los va a transformar ya en osteoclastos maduros que pues ya van a comenzar a emprender su tarea habitual. Bueno, vamos a profundizar un poquito más en el tema. La activación de los osteoclastos se va a producir por dos etapas. La primera va a ser una activación inmediata de los osteoclastos ya formados y otra va a ser la formación de nuevos osteoclastos. Bueno, cuando el exceso de la hormona paratiroidea se mantiene durante varios días, el sistema de los osteoclastos se va a desarrollar bien, pero puede continuar creciendo durante meses cuando la estimulación de la hormona paratiroidea es muy potente. Bueno, tras unos cuantos meses que hay un exceso de hormona paratiroidea, la resorción osteoclástica de los huesos puede hacer que estos se debiliten y se produzca una estimulación secundaria de los osteoblastos, que esto va a intentar corregir esta debilidad. Por lo tanto, el efecto tardío consistente en una estimulación tanto de los osteoblastos como de los osteoclastos, en fases aún más tardías y en presencia de un exceso persistente de la hormona paratiroidea, la reabsorción va a superar el depósito del hueso. El hueso contiene tales cantidades de calcio comparado con la cantidad total presente en los líquidos, comparado con una cantidad total presente en todos los líquidos extracelulares, va a ser de unas 1000 veces más, que incluso cuando la hormona paratiroidea causa una gran elevación de la concentración del calcio en los líquidos, va a ser imposible discernir algún efecto inmediato sobre los huesos. La administración o secreción prolongada de la hormona paratiroidea a lo largo de un periodo
de muchos meses o incluso años va a terminar por causar una reabsorción ósea muy evidente en todos los huesos e incluso el desarrollo de importantes cavidades rellenas de grandes osteoclastos multinucleados. La hormona paratiroidea también va a reducir la excreción renal de calcio y va a aumentar la excreción renal de fosfato. La administración de la hormona paratiroidea va a producir una pérdida rápida e inmediata del fósforo por la orina. Bueno, esto va a ser debido a la disminución de la resorción tubular proximal de los iones fosfato. La hormona paratiroidea también va a favorecer la resorción tubular del calcio, al tiempo que va a disminuir la resorción del fosfato. Bueno, además va a incrementar la resorción de los iones magnesio e hidrógeno, al tiempo que va a reducir la resorción de los iones sodio, potasio y también de algunos aminoácidos. Bueno, de una forma muy semejante como actúa sobre el fosfato. La mayor resorción de calcio va a tener lugar sobre todo en la parte final de los túbulos distales y de los túbulos conectores y en parte proximal de los conductos colectores. Bueno, quizá también mencionaba que puede tener una contribución menor en las ramas ascendentes de las asas de Henle. Bueno, de no ser por el efecto de la hormona paratiroidea sobre los riñones para aumentar la resorción de calcio, la eliminación continua de este elemento por la orina conllevaría a la desaparición completa del calcio óseo y del líquido extracelular. La hormona paratiroidea incrementa la absorción intestinal del calcio y del fosfato. Al llegar a este punto, podemos recordar que la hormona paratiroidea va a facilitar mucho la absorción del calcio y del fosfato en el intestino. Bueno, a través del fomento de la formación del 1,25 dihidroxicolecalciferol a partir de la vitamina D en los riñones, como pues ya lo había mencionado anteriormente. También nos dice que el monofosfato de adenosina cíclico interviene en el efecto de la hormona paratiroidea. Bueno, una gran parte del efecto de la hormona paratiroidea sobre sus órganos diana va a estar mediado por el mecanismo del segundo mensajero del monofosfato de adenosina cíclico o AMPC. A los pocos minutos de la administración de la hormona paratiroidea, la concentración del AMPC va a aumentar en los osteocitos, en los osteoclastos y también en algunas otras células efectoras. Es probable que, a su vez, este AMPC sea responsable de funciones como la secreción de enzimas y de ácidos por los osteoclastos, esto para provocar la resorción ósea y la formación del 1,25 dihidroxicolecalciferol en los riñones. Bueno, es probable también que existan otros efectos directos de la hormona paratiroidea independientes en el mecanismo del segundo mensajero. Ahora hablaremos acerca del control de la excreción parotídea por la concentración de iones calcio. Bueno, incluso en una mínima disminución de la concentración del calcio iónico en el líquido extracelular va a hacer que las glándulas paratiroides incrementen en un plazo de minutos su ritmo de secreción. Si la concentración del calcio se va a mantener baja, las glándulas van a comenzar a hipertrofiarse hasta alcanzar en ocasiones un tamaño hasta 5 veces mayor. Por ejemplo, las glándulas paratiroides aumentan mucho de tamaño en personas con raquitismo, en el que la concentración del calcio solo es ligeramente inferior a lo normal. Estas glándulas también crecen mucho durante la gestación, aunque la disminución de la concentración de calcio en el líquido extracelular materno apenas es medible y son muy grandes durante la lactancia, esto debido a que el calcio se va a utilizar para la formación de leche. Por otra parte, cualquier situación que incremente la concentración de calcio iónico hasta cifras superiores a las normales va a reducir la actividad y el tamaño de la glándula paratiroides. Esto va a ser completamente contrario a lo que ya había mencionado. Entre estas situaciones van a figurar 1. La presencia de cantidades excesivas de calcio en la dieta. 2. Un aumento del contenido dietético de la vitamina D. Y 3, la reabsorción del hueso causada por factores diferentes de la hormona paratiroidea, por ejemplo, una falta de uso de los huesos. Bueno, los cambios en las concentraciones del ion calcio en el líquido extracelular se van a detectar por medio de un receptor de detección de calcio.
Estas van a estar en las membranas de las células paratiroideas. Este receptor de detección de calcio es un receptor acoplado a la proteína G, que cuando es estimulado por los iones calcio va a activar la fosfolipasa C y va a aumentar la formación intracelular del 1.45 trifosfato de inositol y diaglicerol. Bueno, de esta manera se va a estimular la liberación del calcio desde los depósitos intracelulares, lo que a su vez va a reducir la secreción de la hormona paratiroidea. Por el contrario, el descenso de la concentración del ion calcio en el líquido extracelular va a inhibir completamente estas rutas y se va a encargar de estimular la secreción de la hormona paratiroidea. Bueno, este proceso va a contrastar con los numerosos tejidos endocrinos en los que la secreción hormonal se estimula cuando se activan estas rutas. Bueno, en esta imagen se muestra la relación aproximada entre la concentración plasmática del calcio y la concentración plasmática de la hormona paratiroidea. Como se puede ver, en la curva roja se va a continuar revelando la acción aguda de la hormona paratiroidea cuando la concentración del calcio varía en un periodo de pocas horas. Y también se demuestra que incluso en un ligero descenso de la concentración del calcio por debajo de la normalidad, puede duplicar o incluso triplicar la concentración plasmática de la hormona paratiroidea. Por otra parte, el efecto crónico aproximado cuando una concentración del ion calcio se modifica en el transcurso de varias semanas, lo cual permite a las glándulas hipertrofiarse mucho. Esto queda reflejado en la línea roja discontinua. Esta curva va a indicar que un descenso de la concentración plasmática del calcio que de solo una fracción de miligramo por decilitro puede llegar a duplicar la secreción de la hormona paratiroidea. Esta va a ser la base del sistema corporal de retroalimentación extremadamente potente para poder controlar a un largo plazo la concentración plasmática del ion calcio. Ahora, a modo de resumen, vamos a hablar acerca de los efectos de la hormona paratiroidea que ya los he mencionado anteriormente. Bueno, en esta figura resume perfectamente los efectos principales del aumento de la secreción de la hormona paratiroidea en respuesta a una disminución de la concentración del ion calcio en el líquido extracelular. Bueno, primero, la hormona paratiroidea va a estimular la resorción ósea para poder provocar así una liberación del calcio en el líquido extracelular, como lo podemos ver aquí. Bueno, también la hormona paratiroidea se va a encargar de aumentar la reabsorción del calcio y va a reducir la reabsorción del fosfato en los túbulos renales, como lo podemos ver aquí. Esto va a conducir a una disminución de la excreción del calcio y un aumento de la excreción del fosfato. Y por último, también tenemos que la hormona paratiroidea va a ser necesaria para la conversión del 25-hidroxicolecalciferol en un 1,25 dihidroxicolecalciferol y que a su vez va a aumentar la absorción del calcio en el intestino. Bueno, estas acciones en conjunto se van a encargar de proporcionar un medio poderoso para poder regular la concentración del calcio en el líquido extracelular. Hola, yo soy Yuri y yo voy a explicar los siguientes subtemas. Primero vamos a empezar a hablar de la calcitonina. Esta es una hormona peptídica, la cual va a ser secretada por la glándula tiroides. Esta hormona va a reducir las concentraciones plasmáticas de calcio. Va a ser sintetizada y va a ser secretada en las células parafoliculares o células C, que se encuentran en el líquido intersticial entre los folículos de la glándula tiroides. Esta hormona va a tener un peso molecular de 3.400 y va a estar compuesta por una cadena de 32 aminoácidos. El aumento de la concentración del 10% de calcio va a provocar que haya un aumento de secreción de
calcitonina. Esto es un segundo mecanismo de retroalimentación hormonal. También es importante mencionar que la calcitonina reduce con rapidez la concentración de calcio por dos mecanismos. El primer mecanismo tiene un efecto inmediato, el cual va a reducir la actividad absortiva de los osteoclastos y quizás también el efecto osteolítico de la membrana osteocítica de todo el hueso, provocando así un desplazamiento del equilibrio a favor del depósito de calcio en las sales de calcio óseas intercambiables. Y el segundo mecanismo es reducir la formación de nuevos osteoclastos. Este efecto va a ser un poco más largo. También hay que mencionar que la calcitonina produce un efecto débil en la concentración plasmática de calcio en el adulto debido a dos razones. Primero, porque cualquier reducción inicial de la concentración de calcio iónico producida por esta hormona en horas va a llevar a una poderosa estimulación de la secreción de la hormona paratiroidea, la cual va a superar al efecto de la calcitonina. Y en segundo lugar, porque en el adulto los ritmos diarios de absorción y depósito de calcio son bajos. Aunque la calcitonina reduzca la velocidad de absorción, el efecto de la concentración plasmática de calcio va a seguir siendo escaso. Ahora voy a hablar del resumen del control de la concentración de iones calcio. En ocasiones, cuando la cantidad de calcio que se está absorbiendo o que se está perdiendo de los líquidos corporales puede llegar a ser de hasta 0.3 gramos en una hora. Por ejemplo, en una pérdida, cuando una persona tiene diarrea, puede secretar varios gramos de calcio a los jugos intestinales, los cuales van a pasar al tubo digestivo y se van a perder por las heces cada día. Y cuando también, por ejemplo, cuando hay un exceso de la actividad de la vitamina D, una persona puede llegar a absorber hasta 0.3 gramos en una hora. Aquí ocurriría una ingestión de grandes cantidades de calcio. La adicción o la sustracción de 3 gramos a una cantidad tan pequeña de calcio en el líquido extracelular puede llegar a provocar una hiper o una hipocalcemia grave. Pero para esto va a existir una primera línea de defensa que va a evitar que esto ocurra. ¿Cuál es esta primera línea de defensa? Esta es una función amortiguadora del calcio intercambiable en los huesos. Esta es esta primera línea de defensa es dada por el intercambio de sales de calcio de los huesos o sales de calcio intercambiable de los huesos. Estos son compuestos de fosfato cálcico amorfo. La cantidad disponible de estas sales para el intercambio está entre 0.5 y 1.5 del conjunto de sales de calcio del hueso, un total de 5 a 10 gramos de calcio. Y debido a lo fácil que resulta que estas sales se intercambien, y se depositen y se vuelvan a depositar, el aumento de la concentración de iones calcio y fosfato en el líquido extracelular encima de lo normal va a causar el depósito inmediato de sales intercambiables y una disminución de las concentraciones va a provocar rápidamente la reabsorción de sal intercambiable. La segunda línea de defensa es el control hormonal de la concentración de calcio iónico. Aquí nos habla que al mismo tiempo que el mecanismo
de calcio intercambiable está actuando en los huesos, también van a comenzar a actuar los sistemas hormonales de las glándulas paratiroides y de calcitonina. Pasados de 3 a 5 minutos de un aumento agudo de las concentraciones de calcio iónico, el ritmo de la secreción de la hormona paratiroidea va a disminuir. Eh, Se dice que a la vez que desciende la hormona paratiroidea, se va a elevar la calcitonina. La calcitonina va a inducir un depósito rápido de calcio en los huesos. Por lo tanto, el exceso de calcitonina puede hacer que una concentración elevada de ion calcio se normalice de una forma más rápida que si solo actuara un solo mecanismo, o sea, el mecanismo amortiguador de calcio intercambiable. Por lo tanto, se dice que los huesos son un gran reservorio tapón de calcio que puede ser manipulado por la hormona paratiroidea. Sin embargo, cuando el reservorio óseo se agota o cuando se satura de calcio, el control a largo plazo de la concentración extracelular de calcio va a depender completamente de las funciones de la hormona paratiroidea y de la vitamina D para la regulación de la absorción de calcio en el intestino y de la excreción de la orina. Ahora voy a hablar de algunas patologías de la hormona paratiroidea, de la vitamina D y de algunas enfermedades óseas. Voy a empezar hablando primeramente del hipoparatiroidismo. Esto ocurre cuando las glándulas paratiroides no secretan suficiente hormona paratiroidea y la resorción de calcio intercambiable por los osteocitos va a disminuir y los osteoclastos se van a inactivar casi por completo. Como consecuencia va a disminuir la liberación de calcio de los huesos, que la concentración de calcio de los líquidos corporales desciende. También cuando se extirpan las glándulas paratiroides, la concentración sanguínea de calcio cae desde 9.4 hasta 6 o 7 miligramos por decilitro en 2 o 3 días y la concentración sanguínea de fosfato se puede duplicar. Al disminuir demasiado estos valores, es decir, de 6 a o 7, van a aparecer signos habituales de tetania y los músculos de nuestro cuerpo que son más sensibles al espasmo tetánico son los músculos laringeos. El espasmo de estos músculos puede llegar a obstruir la respiración y habitualmente puede haber una muerte en personas con tetania si no se tiene el tratamiento adecuado. En algunas ocasiones se ha utilizado como tratamiento a la hormona paratiroidea y a la vitamina D, pero esto es raro actualmente debido a que el costo económico de esta hormona es algo elevado y que su efecto va a durar poco en el organismo y que el cuerpo tiene tendencia a desarrollar anticuerpos para el tratamiento con esta hormona. En la mayoría de pacientes con hipoparatiroidismo se administran cantidades ingentes de vitamina D de hasta 100.000 unidades diarias con la ingestión de 1 a 2 gramos de calcio. Esto va a bastar para mantener la concentración de calcio iónico en los límites normales. A veces puede ser necesario administrar 1,25 dihidroxicolecalciferol en vez de la forma no activada de la vitamina D, debido a que su potencia y rapidez de acción son mayores, pero la administración de esta puede causar efectos adversos, porque a veces va a ser difícil
evitar la hiperactividad de esta forma activada de la vitamina D. Ahora voy a hablar sobre el hiperparatiroidismo primario. El hiperparatiroidismo primario es una secreción excesiva de PTH o hormona parotidia. Con gran frecuencia la causa de esta enfermedad es un tumor de una de las glándulas paratiroides. En el hiperparatiroidismo se va a inducir a una actividad osteoclástica extrema en los huesos y posteriormente a una elevación de la concentración de calcio iónico en el líquido extracelular, a la vez que va a disminuir la concentración de iones fosfato por aumento de la excreción renal de fosfato. Voy a hablar sobre la enfermedad ósea en el hiperparatiroidismo. En personas con un hiperparatiroidismo leve, se va a poder depositar hueso nuevo rápidamente, como para compensar el aumento de la resorción osteoclástica del hueso. Pero en un hiperparatiroidismo grave, la actividad osteoclástica va a superar pronto al depósito osteoblástico y el aumento va a devorar al hueso casi por completo. De hecho, la razón por la que los pacientes con esta enfermedad asisten al médico es por fracturas óseas. Y en la radiografía se va a ver una descalcificación extensa. En ocasiones vamos a notar grandes áreas quísticas en socavados que están llenas de osteoclastos que van a constituir los tumores osteoclásticos de las células gigantes. Los huesos debilitados van a sufrir múltiples fracturas por pequeños traumatismos, sobre todo en zonas donde se han desarrollado quistes. Y la enfermedad quística del hueso en el hiperparatiroidismo va a recibir el nombre de osteitis fibrosa quística. La actividad osteoblástica de los huesos también va a aumentar mucho en un intento vano de formar suficiente hueso para compensar la destrucción del hueso viejo, que se va a asociar a la actividad osteoclásica. Cuando los osteoblastos se activan, van a secretar grandes cantidades de fosfatasa alcalina. Y entonces, uno de los hallazgos diagnósticos importantes para el hiperparatiroidismo es una concentración elevada de fosfatasa alcalina en el plasma. Cuando la concentración plasmática de calcio asciende a 12 o a 15 miligramos sobre decilitro o incluso más, puede haber efectos del hiperparatiroidismo sobre la hipercalcemia. ¿Cuáles son estos efectos? Pues es depresión del sistema nervioso central y periférico, debilidad muscular, estreñimiento, dolor abdominal, úlcera péptica, anorexia o incluso una disminución de la relajación cardíaca durante la diástole. Intoxicación parotidia y calcificación metastásica. Cuando se secretan grandes cantidades de PTH, la concentración de calcio en los líquidos corporales va a aumentar rápidamente a cifras muy elevadas. Incluso la concentración de fosfato en el líquido extracelular va a ascender en lugar de descender como siempre lo hace. Como consecuencia se va a producir una gran sobresaturación de calcio y fosfato en los líquidos corporales que van a comenzar a depositarse cristales de fosfato cálcico en alveolos pulmonares, en túbulos renales, en la glándula tiroides, en la zona productora de ácido de la mucosa gástrica y paredes arteriales del cuerpo.
Este extenso depósito metastásico de fosfato se puede desarrollar en pocos días. Y como norma, la concentración de calcio sanguíneo se debe elevar encima de 17 miligramos sobre decilitro antes de que ocurra un riesgo de intoxicación parotidia. Una vez producido este ascenso, puede ocurrir una muerte en pocos días. Formación de cálculos renales en el hiperparatiroidismo. En pacientes con hiperparatiroidismo leve es que muestran pocos signos de enfermedad y van a mostrar leves alteraciones, pero ellos tienen una tendencia a eh, formación de cálculos renales, debido a que en el hiperparatiroidismo el exceso de calcio y de fosfato absorbidos en el intestino o movilizados desde los huesos debe ser secretado por los riñones. Esto va a causar una elevación de estas sustancias en la orina. Como consecuencia, se van a formar cristales de fosfato cálcico que van a precipitarse en los riñones y van a generar cálculos. La tendencia a la formación de los cálculos es mayor en la orina alcalina que en la ácida, debido a que la solubilidad de la mayor parte de los cálculos renales es escasa en medio alcalino. Por esta razón, para tratar los cálculos renales, se prescriben dietas y fármacos que van a acidificar la orina. Hiperparatiroidismo secundario. En este tipo de hiperparatiroidismo van a aparecer concentraciones elevadas de PTH como compensación de la hipocalcemia. Puede deberse a una deficiencia de la vitamina D o a una nefropatía crónica, donde los riñones no van a sintetizar cantidades suficientes de la forma activa de vitamina D, es decir, del 1,25 dihidroxicolecalciferol. Raquitismo, carencia de vitamina D. El raquitismo se va a deber a la deficiencia de calcio o de fosfato en el líquido extracelular. Por lo general, esto ocurre secundariamente a la carencia de la vitamina D. Cuando la exposición a la luz solar es suficiente, los rayos ultravioleta van a activar el 7-deshidrocolesterol de la piel y se va a formar la vitamina D3, la cual es encargada de evitar el raquitismo estimulando la absorción de calcio y fosfato en el intestino. Las concentraciones plasmáticas de calcio y fosfato disminuyen en el raquitismo. Esto debido a que las glándulas paratiroides van a evitar la caída de la concentración de calcio y van a promover la resorción ósea cada vez que aquella comienza a descender. Sin embargo, no va a existir un buen sistema regulador que impida el descenso del nivel de fosfato y la mayor actividad de las glándulas paratiroides va a aumentar. El raquitismo debilita los huesos. En los casos de raquitismo prolongado, vamos a notar un notable aumento compensador de la secreción de PTH que va a provocar la resorción ósea osteoclástica extrema. Los osteoblastos van a depositar grandes cantidades de osteoide que no se van a calcificar porque la cantidad de calcio y fosfato es insuficiente. En consecuencia, el osteoide formado, descalcificado y débil va a ir reemplazando al antiguo hueso hasta que va a ser reabsorbido. Tetania. ¿Por qué hay que mencionar la tetania? Pues la tetania en el raquitismo en etapas iniciales casi nunca aparece, pues las glándulas paratiroides están induciendo estimulación continua de la resorción osteoclástica del hueso,
Por lo tanto, va a mantener un nivel casi normal de calcio en el líquido extracelular. Sin embargo, cuando se agota el calcio óseo, el nivel de calcio va a descender rápidamente, y cuando el nivel de calcio desciende debajo de 7 miligramos sobre decilitro, van a desarrollar signos habituales de tetania, y el niño podría morir por un espasmo respiratorio tetánico. Pero si este niño recibe el tratamiento adecuado, podría aliviar inmediatamente la tetania. ¿Cuál es el tratamiento contra el raquitismo? Pues es aportar cantidades adecuadas de calcio y fosfato en la dieta y grandes cantidades de vitamina D. Osteomalacia y raquitismo en el adulto. Los adultos raramente van a sufrir deficiencias dietéticas de vitamina D o de calcio, debido a que los adultos ya completaron su crecimiento óseo y no es muy necesario. Pero suelen ocurrir ocasiones donde se producen carencias de vitamina D y de calcio como consecuencia a una atorrea. Por lo que se van a perder en las heces vitamina D y calcio. Osteomalacia y raquitismo causados por enfermedades renales. El raquitismo renal es un tipo de osteomalacia producido por una enfermedad renal prolongada. La causa principal es la incapacidad de los riñones enfermos para formar 1,25-dihidroxicolecalciferol, y otro tipo de enfermedad renal que causa raquitismo y osteomalacia es la hipofosfatemia congénita. Esta debido a una disminución congénita en la resorción de fosfatos en los túbulos renales. Osteoporosis y disminución de la matriz ósea. La osteoporosis es una enfermedad ósea muy frecuente en adultos mayores, y como consecuencia vamos a tener aquí, o vamos a notar, la falta de matriz ósea orgánica, y aquí el ritmo de depósito de osteoide va a ser menor. Las causas comunes de esta enfermedad es falta de tensión física sobre los huesos, malnutrición, falta de vitamina C, falta de secreción de estrógenos en la posmenopausia. La edad avanzada también es otra causa, o el síndrome de Cushing. Ahora vamos a ver fisiología de los dientes. Los dientes son los encargados de cortar, triturar y mezclar alimentos. Las mandíbulas tienen potentes músculos que son capaces de proporcionar fuerza de oclusión entre los dientes anteriores, de 20 a 45 kilogramos y de 70 a 90 kilogramos entre los molares. Los dientes superiores e inferiores van a estar dotados de proyecciones y carillas, los cuales se van a interdigitar, es decir, van a estar en contacto, de forma que los dientes superiores van a encajar con los inferiores. Este encaje va a ser denominado oclusión, el cual va a permitir que incluso las partículas más pequeñas de comida que quedan atrapadas entre los dientes van a ser molidas entre las superficies dentarias. Función de las diferentes partes de los dientes. El diente se puede dividir en esmalte, dentina, cemento y pulpa, pero también vamos a encontrar otra clasificación de los dientes, que es corona, cuello y raíz. Dentición. Dientes temporales o dientes de leche. Podemos tener 20, y tras la caída de cada diente de leche va a ser sustituido por uno permanente, y van a aparecer de 8 a 12 molares adicionales.
haciendo que el número total de dientes permanentes sea de 28 a 32 definitivamente. Ahora la formación de los dientes. Los dientes se van a formar como una invaginación del epitelio bucal que va a formar la lámina dentaria, a la que le va a seguir el desarrollo del órgano productor del diente de leche. Las células epiteliales de la parte superior van a dar orígenes a homeloblastos que van a generar esmalte en la parte externa del diente. Las células epiteliales de la zona inferior se van a invaginar hacia arriba, hacia la parte media del diente, y van a constituir una cavidad de la pulpa, los odontoblastos que secretan la dentina. Por lo tanto, el esmalte se va a formar desde afuera del diente y la dentina desde adentro, dando lugar a un diente precoz. Erupción de los dientes. Se piensa que el crecimiento de los dientes es de la raíz dentaria, así como del hueso que se sitúa debajo. Van a empujar progresivamente el diente hacia adelante y finalmente el diente permanente va a, a empujar al diente de leche y así va a ser su erupción. Desarrollo de los dientes permanentes. Pues en la vida embrionaria se constituye un órgano, que es el órgano formador del diente, en la lámina dentaria más profunda por cada diente permanente que deba surgir una vez desprendidos los dientes temporales. Estos órganos formadores de leche se constituyen poco a poco en los dientes permanentes entre los 6 y 20 años de la vida. Cada diente permanente va a estar completamente formado y va a empujar hacia afuera a través del hueso, es decir, va a hacer erupción, y al hacerlo va a erosionar la raíz del diente provisional y va a terminar por hacer que el diente de leche se afloja y posteriormente se caiga, reemplazándolo así, como resultado. Factores metabólicos del desarrollo dentario. La tasa de desarrollo y la velocidad de erupción de los dientes se puede acelerar tanto por hormonas tiroideas como por la hormona de crecimiento. El depósito de las sales de los dientes en formación temprana va a depender de la disponibilidad de calcio y de fosfato de la dieta y de la cantidad de vitamina D que se encuentra presente y del ritmo de la secreción de la PTH. Intercambio mineral en los dientes. Las sales de los dientes, así como la de los huesos, contienen hidroxiapatita con carbonatos absorbidos y diversos cationes que están unidos a una estructura cristalina dura. También se van a depositar continuamente sales nuevas mientras se absorben las antiguas, al igual que sucede en el hueso. El depósito y absorción van a ocurrir sobre todo en la dentina y cemento y apenas el esmalte, y la mayor parte de lo que sucede en el esmalte va a obedecer a un intercambio de minerales con la saliva por difusión, más que con los líquidos de la cavidad de la pulpa. Anomalías dentales. Las principales anomalías dentales son la caries, que es la erosión del diente, y la maloclusión, la cual no se produce una interdigitación adecuada entre los dientes superiores e inferiores. La caries y el efecto de las bacterias y de la ingestión de hidratos de carbono. La caries es consecuencia de la acción de bacterias, en especial la Streptococcus mutans, y el primer fenómeno del desarrollo de la caries es el depósito de la placa, que es una lámina de productos precipitados de la saliva y alimentos sobre los dientes. Grandes cantidades de bacterias van a habitar en el depósito de placa y pueden provocar la caries fácilmente. Estas bacterias van a depender de hidratos de carbono para nutrirse, y cuando disponen de ellos, sus sistemas metabólicos van a empezar a experimentar una gran activación y se va a producir una proliferación. Además, van a formar ácidos y enzimas proteolíticas. Los ácidos son los mayores culpables de que
comience la caries debido a que las sales de calcio de los dientes se van a disolver lentamente en los medios ácidos. Y una vez reabsorbidas las sales, la matriz orgánica restante va a ser fácilmente dañada por enzimas proteolíticas. El esmalte dentario es la primera barrera que se pone al desarrollo de caries. El flúor tiene una importancia en la prevención de las caries debido a que el flúor no hace que el esmalte sea más duro de lo habitual, pero los iones flúor van a reemplazar muchos de los iones hidróxido de los cristales de hidroxiapatita. Esto va a hacer que el esmalte sea varias veces menos soluble. Se cree que el flúor podría ser tóxico para las bacterias y cuando se desarrollan pequeños hoyuelos en el esmalte, se cree que el flúor promueve el depósito de fosfato cálcico y cura la superficie del esmalte. Cualquiera que sea el mecanismo preciso por el cual el flúor protege los dientes, lo que se sabe es que las pequeñas cantidades de flúor que son depositadas en el esmalte hacen que los dientes sean más resistentes a la caries que los dientes que no contienen flúor. Maloclusión. Esta se debe a una anomalía hereditaria que hace que los dientes de un maxilar crezcan en posiciones anormales. Aquí no se van a interdigitar bien los dientes, por lo tanto no se va a realizar adecuadamente la función de triturar y cortar. Esto a veces va a provocar desplazamiento anormal de la mandíbula sobre el maxilar superior y va a generar efectos adversos como dolor de las articulaciones temporomandibular y deterioro de los dientes. El especialista en ortodoncia es encargado de corregir la maloclusión y va a aplicar una presión suave y prolongada sobre los dientes con aparatos apropiados, y esta presión suave provoca resorción del hueso alveolar del maxilar en el lado comprimido del diente y depósito del hueso nuevo en el lado distendido. De esa forma, el diente se va a desplazar poco a poco a su nueva posición y va a ser dirigido por la presión aplicada.